Quórum y licencias. Las asistencias de los miembros titulares, como ustedes saben, es obligatoria. El quórum para las sesiones de comisión es la mitad más uno del número de congresistas hábiles. Y esto es muy importante. ¿Por qué? ¿A qué se considera congresista hábil? Es el número legal de congresistas asignado por el Pleno, descontando el número de congresistas no incorporados. 23 congresistas ha establecido el acuerdo del Pleno, pero solo han sido incorporados 15, 16 o 18 congresistas. Entonces, tenemos que restarle esos números a los 23, los que faltan. Y además se descuentan los congresistas que están suspendidos oficialmente y también el número de congresistas que estén con licencia autorizada por el Consejo Directivo. Aquí viene el tema, licencia considerada por el Consejo Directivo, lo que significa que nos vamos a ceñir por el reglamento del Congreso, artículos 52, 30 y 34, que dice que las licencias no pueden exceder del 10% y solo en casos especiales y extraordinarios justificados podrán exceder del 20%. En realidad, en la práctica parlamentaria, casi todas las comisiones consideran el 20% de licencias. Y la pregunta es, ¿son realmente licencias o son justificaciones a la inasistencia? En la práctica son justificaciones, porque el reglamento del Congreso señala casos específicos por los cuales es una licencia, que es por enfermedad, por encontrarse fuera de la localidad, y básicamente ello, ¿no? Entonces, ahí tenemos realmente un problema que la práctica parlamentaria, dado a que no existe norma para el quórum de las comisiones, hemos establecido en la práctica que todas son licencias, las justificaciones. Siguiente. Quórum y licencias, que lo hemos estado viendo. ¿Cuál es el número legal y el número hábil? Diferencias y usos. El Congreso de la República, de acuerdo a la Constitución, son 130 congresistas. Esa es la totalidad de integrantes. Ese es el número legal. Entonces, en una comisión ordinaria, ¿cuál es el número legal? El número acordado por el Pleno. 23 congresistas en la mayoría de comisiones o 30 en otras comisiones. Pero no han sido incorporados todos ellos. Por eso es que el número hábil se obtiene quitando los que no han sido incorporados, los suspendidos y los con licencia oficial. Números hábiles se requiere para el quórum, para admitir la censura, para el número legal, para votar censura, para votar reconsideraciones. Eso dentro de comisiones son los casos más saltantes. Y las reconsideraciones, importantísimo tener en cuenta esto, que es el número legal. Es decir, estamos hablando del número que aprobó el Pleno del Congreso. Por eso es que es tan difícil una reconsideración en una comisión, porque hay un gran número de no incorporados. Siguiente. Se puede exonerar de trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos, habiendo perdido el quórum. No se puede tomar ningún tipo de acuerdo sin existir el quórum debido. Esa es la regla general. La exoneración del trámite de aprobación del acta constituye un acuerdo. Ergo, sin quórum no se puede tomar el acuerdo. ¿Hasta cuántas licencias se admiten? ¿Hay límite? Ya lo hemos referido. El reglamento dice que de 10 y excepcionalmente al 20%. En práctica, en las comisiones donde no hay una norma escrita, se aplica el
20% de licencias. Y vuelvo a recalcar, ¿son realmente licencias o son justificaciones? Diferencias entre inasistencias justificadas e inasistencias justificada y el término dispensa. ¿Qué es una inasistencia justificada? Es todo aquel documento que presenta el congresista que justifique su inasistencia y que no son parte de los presupuestos establecidos en el reglamento del Congreso cuando se trata de licencias. Inasistencias justificada, injustificada, cuando no se presenta ningún documento, pasado el plazo que establece el acuerdo para dar cuenta, que son 48 horas de terminada la sesión. No existe el término dispensa, es un término que lo repetimos, pero que no existe en el reglamento. Entonces, siempre hay que utilizar el término inasistencias justificadas o inasistencias injustificadas. El plazo que establece el acuerdo de mesa para regularizar inasistencias. El acuerdo 43 establece que es de 48 horas posteriores a haber concluido la sesión. Por ejemplo, si la sesión se desarrolló el día lunes, tiene hasta el día miércoles para presentar su justificación de inasistencia, señor congresista. Y esto básicamente es de la justificación de inasistencias, es básicamente para el aspecto remunerativo del señor congresista, para que no les descuenten de sus remuneraciones. Sabido es que el Departamento de Comisiones tiene una función muy peculiar, que no corresponde en realidad a su esquema. Eso es un tema que siempre lo hemos discutido. El Departamento de Comisiones sintetiza los descuentos de los congresistas de comisiones y del Pleno, cuando en realidad no deberíamos ser el órgano encargado para ello. Pero bueno, hemos aceptado siempre gustosos ese presente griego. No quiero explayarme más, me he pasado los 10 minutos, ahora sí a las preguntas, por favor. Doctor Chirinos, con respecto a lo que estaba exponiendo, me parece, bueno, no he llegado a escuchar, pero creo que ha quedado pendiente con respecto a lo que ¿qué es una dispensa? Para tenerlo de manera clara y uniforme, ¿no? Porque a veces cuando te hacen llegar algunos congresistas, te ponen que me dispensen, otro pone licencia sin ser una licencia. Para tenerlo claro, por favor. No existe el término dispensa, es un término coloquial que lo hemos creado en los pasillos del Parlamento, no está respaldado en ningún documento, ni siquiera en los acuerdos de mesa. Lo que existe en acuerdos de mesa es inasistencia justificada e inasistencia injustificada. Justificada, la que presenta el congresista, ojo, firmada por el congresista. No podemos aceptar documento firmado por el asesor 1, el asesor 2 o el auxiliar de la oficina. Es firmada por el congresista porque conlleva responsabilidad. Nosotros estamos recibiendo una justificación y actuamos por el principio de veracidad y buena fe, asumiendo que lo que señala el señor congresista en su documento es cierto, que sirve básicamente para justificar su inasistencia. Entonces, el término que debemos acostumbrarnos a recibir los documentos siempre es justificación de inasistencia. Olvídense del término dispensa. Quería preguntarle, doctor Chirinos, algo que todavía me queda pendiente por responder después de tanto tiempo que vengo insistiendo en el tema. Básicamente, cuando se refieren a las licencias por viaje, quisiera saber su opinión en relación a qué implica, cómo se califica para este tema la palabra viaje.
¿Por qué? Porque me he dado yo en diferentes ocasiones con que me han respondido que es aquel congresista que está fuera de Lima. Es que eso es lo que dice el reglamento. No obstante, hay congresistas que están fuera de Lima estando en el Callao. No, entonces ahí hay una situación que tiene que ver con distancia y hasta qué punto puede ser ético, hasta cierto punto, el que estando cerca a Lima se considere una licencia. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, cuando un congresista envía un documento y en el contenido del documento dice que que entrega una licencia y no es una licencia, ¿se tendría que administrativamente coordinar para que ese documento se cambie o simplemente el criterio determina el hecho que se debe considerar? Gracias. Vayamos al tema primero. El reglamento del Congreso establece básicamente el grado de licencias para el Pleno. No habla en ningún momento de comisiones. Nosotros lo hemos hecho extensivo a comisiones. Y Oficialía Mayor ha considerado de que comisiones debe enterarse de las licencias oficiales, que son básicamente por encontrarse enfermo. Los congresistas que están internados por alguna razón, se les otorga la licencia correspondiente y ese documento, no sé si les habrán visto en su práctica parlamentaria, les llega una licencia oficial. Por encontrarse fuera de la localidad, es lo que dice el reglamento. Y bueno, el reglamento del Congreso fue hecho hace mucho tiempo, tal vez siguiendo usanzas de antiguos reglamentos, donde los medios de comunicación eran diferentes a los que contamos hoy día. Hoy día incluso llevamos sesiones semipresenciales y sesiones virtuales, donde el congresista que desea participar estando en otra localidad participa. Pero lo que ha surgido ahora es un nuevo término. Pide justificación de su inasistencia por no haberse podido conectar por inviabilidad de comunicación. Entonces, las dinámicas de la sociedad escapan muchas veces a las normas y son muy dinámicas el cambio de la sociedad. Y si hace 50 años ir de Lima al Callao era una distancia mayor, por eso se puso de otra localidad. Imagínense qué sería ir a Iquitos, ir a Puerto Maldonado. Conversaba con un ex senador y me decía que muchos de ellos no podían regresar a su localidad de origen y por eso era que se dividió las legislaturas con espacios muy amplios. La legislatura terminaba en diciembre y de ahí no se iniciaba hasta el 1 de marzo. 1 de marzo. 2 meses, ¿por qué? No había semana de representación y los congresistas para ir a sus localidades era toda un viaje del niño Goyito, parafraseando a Manuel Asensio Segura, ¿no? Entonces era toda una historia. Los tiempos han cambiado. Sin embargo, nos hemos quedado con esas tradiciones. Les digo, yo estoy revisando los reglamentos antiguos y constituciones antiguas porque estoy haciendo una tesis doctoral porque somos uno de los pocos países en el mundo y en Latinoamérica donde el periodo parlamentario dura 1 año. La mayoría dura o la mitad del periodo parlamentario o todo el periodo parlamentario. Da mayor estabilidad en todo, en cuerpos especializados, en la especialización en comisiones, la especialización de mesa directiva, en fin.